¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo está Blanca? Hola Edgar, ¿cómo le va? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas ¿Dispuesto? noches. Todo bien, gracias a Dios. Qué bien, Nisa. Un gusto. Juana, ¿qué tal? Dayana, ¿cómo están? Jimena, ¿cómo le va? Muy bien, Andy creo que también la estaba viendo por ahí. Excelente. Bueno, muy bien, Andy. ¿Qué tal? Y bueno, espero poder verlos a todos también. Hay algunas personas con las que de verdad no he logrado hablar todavía, pero sé que vamos a lograrlo. Sé que lo vamos a lograr. Muy bien. A ver, el día de hoy está previsto una sesión ya de la segunda unidad. Comenzamos con esta segunda unidad. Y para ello me gustaría que puedan compartir brevemente aquellas impresiones de la primera actividad que han realizado, ¿no? El organizar tener un organizador gráfico de una lectura que hayan escogido del plan, ¿verdad? Inicialmente de la primera unidad, pero podía ser también los otros, según también sus intereses, ¿sí? Sé que son lecturas que iban a complementar aquello que hemos trabajado, ¿no? Y por eso me gustaría que puedan compartir brevemente aquello que quedó en ustedes de esa primera actividad, ¿de acuerdo? Para esto, obviamente van a tener el espacio abierto los que deseen hacerlo en este primer momento, pero también me voy a dirigir a alguno de ustedes, ¿ya? Si es que por alguna razón no ha logrado consolidar esa lectura, pues al menos me gustaría escucharlo en relación a lo que hasta el momento ha podido rescatar de lo trabajado en la primera unidad, ¿ya? Ojalá lo que ha podido profundizar con la lectura, ¿de acuerdo? No es un examen ni mucho menos, simplemente un compartir un poco de criterios en esta primera parte, unos breves minutos. ¿Sí? Lisette está con nosotros. Lisette. Doctora, disculpe, soy Blanca. Doctora, quisiera pedirle permiso por unos momentos, pero voy a estar acá en clase. Tengo una socialización de un seminario justamente a esta hora de 7 hasta las 8 de la noche. Quisiera su comprensión, doctora. Ya, Voy a estar escuchando la clase, también me voy a conectar con otro equipo, sí, con la laptop. Por favor, doctora. ya, ok, entiendo que excepcionalmente es una situación de fuerza mayor. Ojalá pueda retomar a la brevedad con nosotros, ¿ya? Les Sí, ruego. voy a estar en clases, doctora. Voy a estar, solo Ok, que no voy a activar ok, mi audio, doctora. ok, Blanca. Ya, bien que me dice para poder Muchas gracias. considerar. Ok, Ya, muchas eh, gracias, doctora. ok, porque pues, bien, Juana quiere tomar la palabra, pero antes, claro que sí, Juana, con mucho gusto. Estoy esperando que Lisette me conteste, Sí, que ya... Lisette, solamente Lisette, ¿no? Bueno, Sí, Lisette, ¿cómo le buenas va? noches, ¿cómo está? Bueno, en realidad no he podido realizar el trabajo porque recién me he adicionado al Ah, diploma. Entonces, pero ya. ya estos días me voy a poner al día. ¿Ya? Por favor, muchas gracias. Bueno, Lisette, podremos nosotros escucharla la siguiente sesión, el día miércoles, por favor. Le vamos a dar la palabra al empezar la sesión para que usted pueda tener su participación, ¿ya? Muchas gracias. Con el puntaje respectivo. Muchas gracias. Bien. Eh, Juana, adelante, por favor. Le escuchamos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy buenas noches a usted y a todos los compañeros que, bueno, ya están en sala. Y bueno, la lectura que yo he elegido estaba referida a los ecosistemas educativos, la articulación, que ha sido escrita por la Comp Ivana 2020, que es un trabajo final de grado, indica la lectura. Entonces, realmente me ha llamado mucho la atención. Lo he escogido por el título, porque decía ecosistemas educativos y decía es una suerte de refuerzo de lo que estamos hablando en clase.
Y como de un principio le hice conocer mi iniciativa de que todo lo que aprenda lo voy a aterrizar a la práctica y tal cual, porque al referirse la autora de la articulación habla de este tránsito que existe en el nivel inicial a primaria, primaria secundaria, y la necesidad que existe de generar nexos de socialización, nexos cognitivos, nexos adaptativos, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo. Entonces, yo he estado pensando en algo que sucede en la unidad educativa, que pasa que en una gestión, digamos esta, tenemos el diagnóstico de X estudiantes con X diagnóstico, y estos en una etapa de transición van a pasar al otro curso, al inmediato superior, van a cambiar de docente. Estos estudiantes que han sido remitidos con alguna dificultad de aprendizaje, con algún trastorno del neurodesarrollo, etcétera, vuelven a iniciar su proceso porque no ha habido este tema de articulación saludable, donde el profesor que remite al curso inmediato superior no tiene la información necesaria, entonces vuelve a empezar el proceso. Si bien, por ejemplo, estaba ya conociendo la noción número cantidad de 1 a 10, la profesor del ciclo siguiente vuelve a empezar un aprendizaje que ya estaba consolidado. Entonces, me parecía súper saludable no solamente hablar de la articulación en un tema, digamos, adaptativo, sino también en un tema curricular o de revisión de antecedentes y proyecciones para beneficiar a los estudiantes. Así que ha sido una lectura muy, muy bonita. Hace una definición desde su punto de vista de lo que es ecosistema. He podido extractar las características más importantes de lo que es la articulación dentro del ecosistema, y sería tal vez enriquecedor que los compañeros también puedan hacer la lectura de este documento que nos ha presentado. Eso quería compartirle, doctor. Muchas gracias, Juana. Creo que es muy importante lo que usted dice. En tanto, esto se ha consolidado en su aprendizaje con esta mirada de integración que acaba de decir y y de trabajar siempre en conexión a, ¿ya? Que esto es tan importante en todo ámbito, en toda área del ámbito educativo, ¿ya? En todo campo o subcampo del ámbito educativo. Y usted ha dado perfectamente estos ejemplos, ¿ya? Muy bien, le agradezco por el aporte. Eh, si alguien más ha logrado hacerlo, me parecería ideal ahora ocupar el espacio antes de hacer una síntesis de esta primera unidad, ¿ya? Para lo cual está ahí abierta la posibilidad, pero también pediré a algunos de ustedes. Yo tomo nota de las personas que por alguna razón no han participado, ¿no? Lisette me explicaba que se está incorporando. La anterior vez con Gerardo teníamos, creo, una dificultad de señal, ¿sí? No estoy segura, pero ahora tienen la posibilidad de poder incorporarse, ¿no? Gerardo lo veo también en plataforma, así que lo podemos escuchar. Gerardo, ¿está presente, por favor? Y Gerardo, qué bien poder escucharlo, qué bien poder escucharlo. Bien, sé que a veces la cámara no es fácil de compartirla, ya si puede hacerlo, excelente, pero lo estamos escuchando. Así que, ¿qué impresión le ha dado la lectura que ha realizado hasta el momento de la unidad, de alguna que usted haya elegido? ya, Licen, se podía también haber leído cualquier otro texto de nuestro interés, pero relacionado a la materia, ¿no? En realidad, los textos que están en el plan de asignatura, cualquiera que está ahí, podría ser de otra unidad, ¿sí? Pero los que están ahí en primera instancia. ¿Por qué? ¿Usted buscó otro o le interesó otro? Y me interesa uno de Juan Ignacio Pozo. Es el mismo, dice aprender en tiempos devueltos.
la nueva Ya. ciencia del aprendizaje. Ajá. ¿Y lo ha logrado revisar? Sí, sí, Ya. licenciada, ¿y puedo empezar en este momento? Claro que sí. A ver, compártanos qué es lo que nos Ya, dice este autor. ya. Bueno, he hecho el esquema de esta lectura eh, y lo voy a hacer bien puntual, ¿no? Que ese es el esquema. El aprendizaje, dice este autor, es el cambio, ¿no? El cambio, refiriéndonos no solamente al cambio de conducta, sino al cambio de los primeros aprendizajes, ¿no? A ese cambio, hay un paralelismo, ¿no? Hay los primeros aprendizajes con el cambio de conducta. Y ese es ese cambio en la educación, ¿no? Pero eh, no basta con el cambio tiene que ser duradero, tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, ya, Gerardo, continúo. ahora sí. Este, este, y esto nos va a generar, este cambio verdadero nos va a generar un producto. Este producto a la vez eh, tiene que ser transferible o transformable, ¿no? Este producto del aprendizaje. Me refiero a lo transferible, me refiero a aquel, por ejemplo, el rol que usted está desempeñando, ¿no? Está haciendo una transferencia de sus conocimientos. A la vez le enriquece, porque esta es la nueva educación, ¿no? Se enriquece usted y a la vez transfiere sus conocimientos. Y de eso está ganando un sueldo. Ese es el producto, ¿no? De su aprendizaje de usted. Pero a la vez también hay otro tipo de aprendizaje que es transformable, ¿no? Entonces, ese punto de transformable se refiere a aquellas personas que han ejercido su profesión. Entonces, ¿qué han hecho estas personas? Han convertido su conocimiento en un producto, ya sea alimenticio, un producto innovador, han convertido un producto de servicio, ¿no? Han ejercido su profesión y han convertido su aprendizaje en un producto, ¿no? Pero en estos tiempos, este tipo de aprendizaje eh, ha cambiado, ¿no? Ha tenido diferentes formas el aprendizaje, ¿no? En estos tiempos. Y a la vez también su producto ha tenido diferentes formas, se ha presentado de diferentes formas. Por ejemplo, no siempre ahora ejercemos la profesión que hemos salido, sino que ejercemos otra profesión y lo hacemos tal vez bien también. Hacemos excelente. Entonces, ese es el cambio que se ve en estos tiempos con relación al esquema que estaba realizando yo, ¿no? Dice, es muy puntual lo que hice, pero eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Gerardo. Esto de la transferencia, lo transferible y todo el enfoque que usted ha dado sobre la gestión del conocimiento también, ¿no? En una línea, pero de resultado y de uso para para la transformación, es muy interesante. ¿Está en la línea de los ecosistemas educativos? Claro que sí, porque vamos a ver ahora el entorno del aprendizaje, esencialmente dinámico, creativo, abierto, flexible, es vital para entender el ecosistema, ¿ya? Pero, pero el aprendizaje como tal, si bien es el centro de todo el proceso, está sujeto a muchos otros elementos y uno de esos tiene que ver con elementos institucionales, ¿ya? Está muy bien, Gerardo, le agradezco el aporte. Perfecto. Bien, avancemos. Mm, Quiero compartir con ustedes brevemente, sí, ustedes saben que yo trabajo mucho en la línea de ir alternando
con algunas imágenes y algunos videos, ¿no? Porque me parece que es enriquecedor, ¿no? Es enriquecedor y bueno, por el momento estamos trabajando en esta línea, ¿no? En una tercera unidad trabajaremos mucho desde el análisis de caso, pero todo lo que estamos haciendo ahora es justamente para que ustedes puedan tener los elementos para analizar los casos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Por eso nos damos este espacio para ver muchos factores, muchos aspectos de los ecosistemas. Mm, lo que voy a presentar ahora es un resumen, ¿ya? Es un resumen de lo trabajado hasta el momento. Considero que tiene los elementos esenciales. Pueden tomar nota. También los enlaces se les estará facilitando adjunto los planes de disciplina para que puedan ustedes, o los materiales para que puedan ustedes consultarlos, ¿ya? De acuerdo. Déjeme ver, vamos a compartir. Ok. Si hubiera alguna situación ahí, me hace notar, por favor, si hay algo que no está bien con el video. Estimados docentes, bienvenido a nuevo podcast Aprendiendo en Picalamaquia. En el día de hoy vamos a hacer una reflexión sobre un tema muy interesante y ampliamente debatido, el ecosistema educativo. El concepto de ecosistema educativo ha estado en el lenguaje pedagógico desde hace varios años, asociados con conceptos como ambientes educativos, ambientes tecnológicos, ambientes de enseñanza, entornos de enseñanza, hábitat de enseñanza, entre otros. Un ecosistema educativo es un grupo ordenado y coherente de principios, normas y reglas que con integración armónica permiten alcanzar los fines sociales de la educación y satisfacen las necesidades básicas del aprendizaje. Además, proveen acceso universal y libre al conocimiento de todos en la sociedad. La participación activa de la familia es vital para el buen desarrollo del ecosistema educativo. Recuerden, los niños tienen su primer contacto con la socialización en la familia, pues de ahí comienzan a experimentar lo que es un mundo sociable. Es importante siempre estar activo como parte de este gran ecosistema educativo. El ecosistema educativo se hace mucho más fuerte cuando cada uno de los actores participan de manera activa, están pendientes de cada uno de los tasks o de las asignaciones que deben resolverse para un bien común, pero sobre todo para tener un objetivo de mejora de la calidad tanto de nuestros hijos como de nuestro país. A veces es un trabajo arduo, un poco cansón en ocasiones, pero es un compromiso de todo. Es un compromiso cívico que todos debemos pensar en el gran resultado que este puede tener para todos nosotros. Por lo tanto, prestemos atención a estos 4 aspectos fundamentales de un ecosistema educativo. 1. Evidenciar el aprendizaje, tanto para los docentes y para los estudiantes, priorizando las competencias y los indicadores. 2. Trabajo colaborativo, donde convergen la confrontación de puntos de vista, interdependencia positiva o negativa, responsabilidad individual de cada una de las tareas, participación igualitaria, interacción simultánea y activa. 3. Gestión,
donde se promueve la construcción de contenido de aprendizaje, donde se trabaja en las ediciones y las publicaciones de estos contenidos digitales, tanto para el docente como para el estudiante. Y 4. Garantizar los logros y o resultado. Finalmente, el buen desarrollo de un ecosistema educativo se logra con la participación activa y el compromiso de todos sus actores. Ya saben, no se pierdan otro nuevo podcast de Muy bien, tienen ahí ustedes la fuente. Excelente. Esto que acabamos de ver viene a ser una síntesis que nos va a permitir centrarnos ya en el análisis en algunos puntos, ¿ya? A ver, primero, al hablar de ecosistema, entonces estamos hablando necesariamente de un ambiente y un entorno, tanto de enseñanza como de aprendizaje, ¿ya? Ese es un primer elemento importante. Un ambiente y un entorno que tiene la característica de ser participativo, ¿sí? Y al ser participativo es activo, es decir, un ambiente muy dinámico, ¿ya? Un elemento. Otro elemento importante, el tipo de acción de dinamismo que se genera en un ecosistema educativo es de carácter colaborativo, ¿ya? Es de carácter cooperativo, lo cual nos abre la posibilidad de la diversidad y de la interculturalidad, ¿ya? Porque de hecho la colaboración en grupos heterogéneos se encuentra como altamente valorable, ¿no? Para el aprendizaje. Entonces, esto es otro elemento importante, ¿sí? Vayan ustedes tomando nota de esto porque es algo desde lo cual vamos a ir analizando los casos más adelante que se nos van a ir presentando, ¿ya? Bien, entonces hasta el momento dijimos, primero, una mirada hacia un dinamismo del ambiente, del entorno, la participación, la capacidad de aportar. Lo segundo, la heterogeneidad, la diversidad, la apertura hacia lo diferente, hacia lo inclusivo también. Otro elemento importante tiene que ver con la capacidad o con lo que llamamos gestión, la gestión que se realiza por los responsables del ecosistema de diversas áreas. Es una gestión muy abierta a la innovación, ¿no? A la innovación. Ya nos hablaba de eso alguno de ustedes también. Y al estar abierta a la innovación, está abierta hacia afuera. Es una gestión que trata de motivar, de estimular las articulaciones que decía su compañera, ¿no? Pero no solamente internas, sino hacia afuera, ¿no? Entonces, esto de la innovación, la capacidad de mirar el aprendizaje desde nuevas formas de integrar recursos, herramientas, pero no solamente eso, ¿no? El dinamismo que vaya de la mano de las exigencias del mundo actual es también una característica importante. Y hay otra que tiene que ver con lo que es la evidencia, ¿ya? A ver, la evidencia en un sentido de que tenemos la capacidad o hay la posibilidad de hacer la evaluación del funcionamiento de un ecosistema educativo desde las evidencias tanto de la consolidación de las competencias, ¿no? Del aprendizaje mismo, a través de ciertos indicadores, desempeños, que no pasan solamente por el estudiante, obviamente, sino por una comunidad en sí, ¿no? ¿Qué se espera que se haga? ¿Cómo se hace? Entonces hay claridad en ese sentido. Y lo otro es la claridad del resultado a nivel de salida del sistema, si quieren, ¿no? Porque hay una entrada o un conjunto de entradas y hay salidas, ¿no? En articulación con el entorno. Entonces, estos elementos son vitales para ir analizando los casos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, uno de los elementos, les decía, tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Y con un entorno de ciertas características.
Ahora mismo, entonces, vamos a ver esto. A ver. Ah, ya. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Fíjense, hay un elemento esencial en un ecosistema. Les decía la innovación, el cambio, la transformación, y de hecho estamos hablando de lo que es la creatividad, ¿ya? Esta creatividad es importantísima para poder avanzar o para poder entender este dinamismo del ecosistema. Ahora, un ecosistema formativo, en un contexto formativo desde esta mirada, no es más que un ambiente, un entorno propicio para desarrollar la capacidad de los estudiantes. Les decía las competencias propiamente, ¿sí? Y con esta apertura a la innovación. Ahora, ¿qué incluye esto? Incluye mirar, y aquí están los componentes que también vamos a ir analizando en los casos que vamos a ir viendo. Incluye mirar el currículum, ¿ya? La organización curricular, el enfoque por competencias es ampliamente aceptado, ¿no? En una mirada ecosistémica, porque definitivamente la competencia supera lo que es la mirada con base en los objetivos formativos, ¿no? O sea, la competencia nos está mostrando desempeños en situaciones reales o está apuntando a desempeños en situaciones reales, ¿no? Y por tanto, la forma de organizar el aula, la forma de enseñar, la forma de aprender cambia en comparación a lo que antes primaba, ¿no? Que era una transmisión de conocimientos. Entonces, acá, fíjense, currículum como organización curricular es un componente importante que hace a un ecosistema, ¿no? Es difícil entender un ecosistema en esta línea que se les está comentando, un ecosistema educativo, en un currículum que no es adaptativo, que no es flexible, que tiene una mirada formativa muy en la lógica del objetivo centrado en la acción del docente, ¿no? Entonces, esto no es factible. Lo mismo con los recursos didácticos, ¿no? Los recursos didácticos son diversos, varios, y asimismo las metodologías. Una de las metodologías muy importante en un ecosistema educativo tiene que ver con la metodología de resolución de problemas y la metodología de proyectos, ¿ya? Eh, Mientras existan espacios para que este trabajo colaborativo fluya en un sentido de resultados, entonces estamos yendo en una adecuada línea, ¿no? De converger hacia algo. Por eso, la metodología basada en proyectos, en resolución de problemas, es una metodología muy interesante, muy importante. Y en un momento les voy a escuchar si han tenido alguna experiencia en esta línea de utilizar este tipo de metodologías didácticas, ¿no? Después, obviamente, el trabajo interactivo, ¿no? Es esencial. Y hemos estado hablando del ecosistema educativo en una línea formal institucional, ¿verdad? Pero obviamente los ecosistemas educativos, entendiendo que, como decía el video, ¿no? La familia es la principal fuente, ¿no? De aprendizaje desde pequeños. Entonces, estos ambientes que no tienen el carácter formal en la línea de la educación regular, sino más bien son ambientes educativos muy naturales que hacen al desarrollo mismo de la persona, son considerados también ecosistemas, ¿no? Entonces, esas comunidades de aprendizaje están inmersas en esta mirada, ¿no? No es que una cosa es la familia y otra cosa es la escuela, no, se conceptúan como un todo que se interrelaciona, ¿ya? Bien. Eh, Algo importante, yo les decía, la creatividad, la innovación en entornos digitales interactivos es uno de los temas que ustedes van a notar en las lecturas que están ahí puestos en el plan. Es muy reiterativo, ¿no? Es muy reiterativo el vincular el ecosistema educativo con la posibilidad de digitalización o con la posibilidad de ambientes
abiertos, ¿no? Hacia las tecnologías emergentes. Y esto es porque justamente hay una tendencia muy fuerte a nivel global a comprender o entender el aprendizaje desde la capacidad de autorregulación del estudiante. Ahora, esto es en un ecosistema en el cual la persona pues tenga una adecuada, mm, en el que la persona tenga la capacidad de eh, hacerse responsable de su aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar en un ecosistema educativo con todos sus componentes en esta línea que les estoy mencionando, sin que haya habido experiencias previas en el estudiante que lo hayan motivado hacia asumir estas responsabilidades. Eh, y lo cual nos abre un gran desafío, ¿verdad? Como comunidad, en un contexto cultural determinado, nos abre un gran desafío. Lastimosamente, hay todavía, oprima mucho la mirada hacia el castigo, la mirada hacia la punición, ¿verdad? O hacia el actuar en base solo a reforzadores externos, y eso desde las propias familias, ¿no? Y culturalmente hay también una tendencia muy fuerte a, a entender las relaciones en una comunidad a partir del beneficio, ¿no? Es decir, del beneficio desde la motivación externa y no tanto la motivación interna, ¿no? Por eso, hablar de diversidad de recursos para el aprendizaje, ¿no? Tiene que ir de la mano de la capacidad que tengan las personas para poder hacer uso de esa diversidad de aprendizajes. Y eso solamente es posible cuando hay una mirada innovadora, una mirada curiosa, una mirada de querer saber más, ¿no? Y esto está relacionado con el pensamiento lateral, ¿no? De la persona. Ustedes conocen que el tema de la creatividad eh, va por la capacidad de diversidad de alternativas frente a a una situación para dar una respuesta que antes no se ha considerado, o para poder hilar hacia una respuesta en base a lo que ya se tiene, pero una respuesta que sea mucho más eficiente, eficaz, ¿no? Entonces, esta innovación en el pensamiento, ¿no? Que es propio de un ecosistema en todo sentido, tanto de los gestores, los responsables, de los docentes, como de los propios estudiantes, ¿no? Eh, pues es una de las características vinculadas a la flexibilidad. Las experiencias de aprendizaje auténticas, ¿no? Que es uno de los elementos importantes en un ecosistema educativo, están relacionadas con sus situaciones reales, ¿ya? Con situaciones vividas o vinculadas con el entorno, con lo que la persona es, con lo que la persona le es útil. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando Juana, ¿verdad? Juana nos dice, yo quiero que todo lo que yo lea, lo que aprenda, lo quiero vincular con algo que es práctico, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando que ella trabaja, y así como muchos de ustedes seguramente, en una línea de aprendizaje auténtico, ¿no? De experiencias auténticas vinculadas a la realidad. Eso es algo propio de un ecosistema, ¿sí? El aprendizaje, por tanto, mm, no se entiende como algo rígido, sino como algo muy recurrente y circular, y por tanto es flexible, ¿ya? Porque uno nunca termina de aprender. Uno puede aprender de memoria algo, efectivamente, ¿no? Y puede eso quedar en el tiempo sin variar una palabra porque es de memoria y así tiene que ser. Y estoy segura que muchos de nosotros tenemos ese tipo de aprendizajes a lo largo de la vida. Pero esos aprendizajes no son los aprendizajes cruciales en un ecosistema de aula que va hacia la flexibilidad. De lo que se trata es que tengamos espacios
actividades, ¿no? Secuencias que van de la mano de los estilos de aprendizaje, por ejemplo, de la forma en cómo las personas se sienten motivadas, ¿no? Para aprender. Hace un momento Gerardo decía, teníamos la posibilidad de mirar otras lecturas más, ¿no? Y claro, la instrucción era, vean la guía de aprendizaje, pero es interesante que él haya encontrado motivación en querer hablar sobre algo, ¿sí? Que tiene que ver con el tema desde una experiencia propia o desde una fuente que para él ha sido más interesante, más llamativa. Entonces, en un ecosistema, en un entorno de aprendizaje que es abierto, es flexible, que busca la personalización, la colaboración entre las personas, este tipo de experiencias por las que ha pasado Gerardo se rescata, ¿no? Y no se dice, bueno, miren, no me han cumplido la instrucción, ¿no? Entonces, cero. No es esa la línea. Claro, obviamente necesitamos cumplir ciertas condiciones, ¿no? Para el funcionamiento. Les decía, el video es un conjunto de procedimientos, ¿no? Acuerdos, normas. Efectivamente, un ecosistema se maneja desde una línea de un funcionamiento, una estructura y unos roles y un funcionamiento, o una funcionalidad, pero definitivamente es el gestor, es el que debe proveer o promover la capacidad del compromiso y de la motivación en sus estudiantes. Ahora, lo que les decía, el aprendizaje basado en proyectos y el colaborativo y el de la participación, los que fomentan la conexión con el mundo real, son las metodologías por excelencia en este tipo de ambientes pedagógicos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque definitivamente tenemos que llevar al estudiante a mirar hacia afuera, a mirar. Obviamente el desarrollo viene de adentro hacia afuera, ¿sí? El desarrollo va en una línea siempre próximo distal, ¿verdad? Es muy importante que la persona comience a encontrar estas motivaciones de dentro hacia afuera, ¿sí? Pero qué interesante es abrir a los estudiantes la mirada hacia el contexto y realmente la digitalización nos da la posibilidad de ello. Hoy en día con la inteligencia artificial y con todo lo que se nos viene encima a nivel de tecnologías, el docente tiene la posibilidad de tener situaciones simuladas en aula para el aprendizaje, ¿no? Y tiene la posibilidad incluso de contar con algunos sistemas de seguimiento y de monitoreo del aprendizaje a partir de lo que el estudiante hace, realiza, cuestiona, ¿ya? Entonces, el docente no tiene que ser, eh, a- am, no tiene que ser la persona que sabe todo y que todo puede, sino tiene que ser la persona que puede encontrar la mejor manera de lograr un resultado mediando entre el aprendizaje y este tipo de acciones para el aprendizaje, ¿ya? Esto es un desafío, porque se convierte en un desafío tanto para el docente como para el estudiante, ¿de acuerdo? Y en todo esto, pues obviamente el carácter sociocultural, el carácter de inclusividad, el tema que hace a la diversidad, a la equidad, a la accesibilidad, es esencial porque no se puede concebir un ecosistema sin este componente, ¿ya? Lo que hace a las necesidades de aprendizaje y todo sistema implica una retroalimentación, como decíamos. Entonces, cuando yo les decía de evidencias, les hablaba de indicadores, les hablaba de claridad en resultados, de hecho, estamos hablando de un ambiente en el que, gracias a esas evidencias, esa claridad en los resultados que se quiere lograr, se concibe la evaluación continua y la retroalimentación en el propio sistema, ¿no? Porque desde esta evaluación, que viene a ser una evaluación
formativa, ¿no? La evaluación formativa se da en el transcurso del aprendizaje, nos permite entender dónde debemos reforzar, por qué debemos reforzar, ¿ya? Y, y bueno, todo ello pues en una línea de socialización. Eh, Miren, muchos elementos. Yo sé que les agradezco, me están poniendo atención, ¿no? Me están escuchando ya un tiempo sostenido, pero sí creo que es importante que ustedes tengan esta claridad, porque les estoy dando todos los puntos necesarios para que luego analicemos las situaciones que vamos a ir viendo, ¿sí? El rol del docente, por tanto, es sí de mentor, puede ser de tutor, de guía, de facilitador, no es de transmisor, ¿ya? No es de transmisor. Miren, lo que yo estoy haciendo en este momento, al menos intento hacerlo, no es transmitirles. En realidad, me parece, y espero que así sea, lo que estoy haciendo es organizar, ¿no? Esos puntos que en su momento salieron de las reflexiones en anteriores sesiones, ¿no? Organizarlas en algunos elementos centrales para que queden en ustedes, ¿no? Como significativas. Entonces, y al mismo tiempo motivarlos a que esto que va a quedar significativo lo vayan a usar después en algo, ¿no? Como les estoy diciendo. Así que ese es el papel del docente. ¿Y qué implica esto? Implicaría, primero, entrar en una línea de comunicación, diálogo, de respeto, ¿sí? De respeto al interior del aula. Si no hay respeto, si no hay diálogo, si no hay esta apertura a conversar, a expresar lo que uno piensa, es muy, muy difícil que la persona desee aprender, quiera aprender. Eh, Esto va en función de la edad evolutiva también de los estudiantes, ¿no? Porque obviamente la capacidad abstracta para poder tener un diálogo en la línea que hemos tenido en estas sesiones va de la mano también de la edad y de la experiencia que tenemos, ¿no? Todos los que formamos este espacio. Obviamente en un ambiente con niños pequeños, ¿no? Que tienen ciertas características evolutivas, el trato respetuoso, el trato seguro, el trato que va en la línea normativa del comportamiento, también tiene que ser muy bien marcado por el docente, ¿no? Muy, muy bien marcado. Y sí implica que los estudiantes, los niños en este caso, tengan la posibilidad de darse cuenta cuando hicieron algo mal, ¿no? Y de remediarlo o de hacer algo al respecto. Eso es algo también muy importante, ¿ya? Bien, entonces fíjense cómo el rol del docente también va de la mano de la mira, de la mano del grupo con el que está, ¿verdad? Bueno, en cuanto a el futuro de los ecosistemas, esto va también muy de la mano de las sociedades y aquí es donde yo quiero escucharles, ¿no? Esto es ecosistemas educativos, esto es lo que está floreciendo, ¿no? A un nivel global en el mundo, ¿sí? Pero los quiero escuchar en relación a sus experiencias en aula, a las problemáticas que ustedes también han evidenciado. Bien. em, eh, Hay un tema muy, muy fuerte cuando se habla de calidad educativa hoy en día, ¿no? Se dice que la calidad educativa eh, está vinculada a ciertos criterios como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la equidad, a, a contextos o a criterios de flexibilidad, ¿no? Y de hecho, eh, dependiendo del enfoque desde el cual se mire la calidad educativa, pues la calidad educativa no es más que ese ideal, ¿no? Al que apunta una sociedad. Entonces, hablar de calidad educativa desde una sociedad con ciertas características, me pongo a pensar en una sociedad, por ejemplo, comunista, ¿no? Frente a la calidad educativa en una sociedad liberal, una sociedad de otra índole, tiene sus diferencias, ¿no? Porque
tiene que ver con lo que se espera de la persona y de un sistema, ¿no? Y estos criterios están marcados por un sistema, definitivamente unas políticas, un conjunto de lineamientos que se nos dan desde un macrosistema y, y de hecho, si este macrosistema no está acorde a eso que estamos viendo nosotros como ecosistema educativo, si la calidad educativa se conceptúa desde otra lógica o si no hay claridad sobre lo que es calidad educativa en un macrosistema, por ejemplo, a un nivel de país, entonces obviamente nos vamos a ver con dificultades serias para poder cristalizar esto en las aulas, ¿no? Bien, hasta acá lo que yo quería compartirles así en unos minutos. Les agradezco mucho la atención que me han brindado y antes de continuar con algunos elementos esenciales ya del entorno y del aprendizaje, sobre todo colaborativo y otros, quisiera escucharlos desde sus experiencias. Estamos hablando de quimeras, estamos hablando de cosas que no van con lo que nosotros hemos vivido, con lo que experimentamos en nuestra sociedad, o de lo contrario, tal vez han tenido experiencias más bien fructíferas en este sentido, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes de esto, de lo que acabo de decirles? Los elementos esenciales de un ecosistema educativo. Buenas noches, licenciada Buenas Esther. noches. Bueno, en lo Ay, particular a mí me parece algo muy importante y trascendente conocer los ecosistemas que, para llegar a ese aprendizaje auténtico que usted mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, igual había leído que en el enfoque inclusivo, por ejemplo, trabajar la neurodiversidad, que es un enfoque que no creo que se está impulsando bastante trabajar en base a las neurociencias con un enfoque basado en evidencia. Entonces, hay que dejar los métodos tradicionales y enfocarnos en lo que usted dice, ¿no? En hablar de los ecosistemas, hablar de la inclusividad, del medio ambiente, hablar de pronto también del maestro, no solamente como ese ente formador, sino como parte elemental de un ecosistema y hablar también de las familias. Si bien las familias no es un lugar, ¿no? No es un lugar formal donde el aprendizaje da, pero también es importante considerar que es fundamental en el desarrollo de un aprendizaje. Entonces, quedo muy, ¿no? Me gusta bastante entender, antes no había conocido mucho esta teoría o no lo había entendido tanto como ahora. Me da muchas luces para seguir trabajando bajo este enfoque con personas con discapacidad, ¿no? Que es el trabajo que realizo ahora, porque de pronto estas luces que usted nos está dando ahora nos da una mejor intervención, un mejor enfoque y lo que queremos llegar, ¿no? Tener un aprendizaje significativo y auténtico. Gracias, no, doctora. pues a usted, Geraldine, excelente. Mire, usted que trabaja en la línea de personas con discapacidad, seguramente va a tener muchas oportunidades para poner en práctica alguno de estos principios, ¿no? De lo que es el ecosistema. Y me gustaría que vaya reflexionando, pensando en algunas experiencias que ha pasado, ¿no? Y para ver cuáles podrían ser las formas de abordarlas desde la aplicación de estos principios o lineamientos generales, ¿ya? Muchas gracias, Geraldine. Bien, si hay alguien más que quiera compartir, adelante, Jimena, claro que sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Em, bueno, todo lo que nos acaba de plantear es pues sumamente importante e interesante y yo estoy segura que a mis compañeros les ha pasado como a mí, nos hemos ido transportando a ver en qué experiencia podíamos, ¿no? Si bien sí, en mi trayectoria he tenido experiencias malas, tengo una experiencia que me ha hecho recuerdo justo ahora, que es un trabajo que hicimos con profesores de ciencias de la educación y ciencias sociales. Eran estudiantes de ciencias de la educación, pero con profesores ya maestros de ciencias sociales en las fronteras con personas migrantes. Nos enfocamos a secundaria,
Entonces los profesores pensábamos que iba a ser nosotros subestimando por foráneos totalmente difícil el tema. Sin embargo, nos han dado una gran lección educativa, una gran lección de vida, porque la organización y el orden que han tenido ha procurado todo el resto eran proyectos, mini proyectos, ¿no? Educativos. Los chicos han trabajado fabuloso y iniciaban los proyectos, bueno, con una investigación, qué es la migración, por qué pasa, ¿no? Por qué hay el desplazamiento. Y el desarrollo era así como usted ha dicho, abierto, ¿no? Podían hacer el proyecto que querían, si querían escribir, si querían hacer teatro, si querían hacer videos, tenían todas las posibilidades y mucho acompañamiento de sus profesores. Esto ha derivado a que se conozca el tema, a que se conozcan las personas. En el lugar era un lugar relativamente pequeño, donde estaban confluyendo muchas culturas, estaban conociendo y al principio había miedo, pero al terminar, en el término de este proyecto que se ha hecho en la escuela del lugar, ha habido una confraternización, un acercamiento, un conocimiento al otro, una apertura al otro, que la verdad nos ha dejado pues maravillados y ha sido, repito, el inicio de ese orden, esa participación, esa colaboración de los docentes, ¿no? Que han tenido con los estudiantes, de futuros docentes también, que ha aportado un buen término, una buena conclusión y pues me parece sumamente importante eso, ¿no? Todos los elementos que usted ha mencionado, yo decía, eso ha pasado, eso ha pasado. Es triste que sea la única que se me viene a la cabeza ahora, pero he podido vivir y ciertamente sí, sí, es totalmente importante y se vive en lo heterogéneo, sin duda, ¿no? La inclusión, la diversidad. Eso quería compartirles. Qué linda experiencia, Jimena, muchas gracias. Caramba, es que necesitamos escuchar ese tipo de experiencias, porque no siempre hay la posibilidad de vivirlas en el cotidiano, porque o estamos enmarcados en una sola forma de trabajo o en un contexto muy cerrado o entrado en una cotidianidad o una rutina incluso, ¿no? Entonces, qué lindo poder retroalimentarnos y decir, bueno, tenemos experiencias muy interesantes desde esta mirada de los ecosistemas. Y los ecosistemas no son quimeras, pueden ser realidades, ¿no? Pero ahora, ¿qué condiciones tenemos que cumplir para ello? ¿Cuál es nuestro rol en todo esto? Es lo que podríamos ir reflexionando, ¿no? Mariel, adelante, le escuchamos, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, Mariel. Me llamaba mucho la atención el tema de lo que decía, ¿no? Una característica muy importante del ecosistema, el tema de la creatividad, ¿no? Si bien si bien decía, ¿no? La educación es adquirir conocimientos y habilidades, pero decía bien también que no es lo único que tendría que aprenderse, sino también desarrollar otras cualidades y otras capacidades en el ser humano. Y creo que el tema de la creatividad es algo que de a poquito se está perdiendo, porque mire, hoy día yo doy clases de computación básica en el pueblo donde estoy en un lugar donde ciertamente no hay mucha tecnología, es el primer centro que hemos abierto de computación, estoy en un monte, se podría decir, y pues aquí con los niños queriendo enseñarles a manejar la computadora y les, les estoy dando clases de Paint, empezando por Paint, ¿no? Para ver un poco el tema de su creatividad, ¿no? Entonces, han estado una hora sentados ahí al frente de la computadora y, y no han podido hacer ni un dibujo. Los otros días que hemos estado haciendo copias, ellos fácil, ¿no? Copian fácil, y ahí sí, están perfectos ahí, ¿no? Pero hoy día era como el cierre, les decía, ¿no? A ver, creativamente dibujen un paisaje o una caricatura que les guste
pero ni atrás ni adelante, ¿no? Entonces, si bien la tecnología nos está ayudando en muchas cosas, abre muchos espacios, nos hace desarrollar quizá un poco más la mente en el tema de conocimientos, pero también siento que no lo estamos utilizando adecuadamente y nos está frenando en estas otras partes que también son importantes, ¿no? El tema de la creatividad, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho que niños en los que tendría que estar fluyendo esta capacidad, pues se ven como un poco anulados en este tema, ¿no? Entonces, preocupante primero porque el tema de la creatividad no solamente es en el tema de la educación, ¿no? Sino es a nivel humano, en todo, en el trabajo, en el desenvolvimiento personal, pues es importante, ¿no? Entonces, me quedé un poco preocupada, se podría decir, y ahora que hablaba de este tema que es crucial en el tema de del ecosistema educativo, pues me llamaba la atención esto. Gracias. Gracias, Mariel. Qué interesante lo que acaba de compartir. Mm, la creatividad, como les decía, estamos hablando del pensamiento lateral, ¿no? Lo que ocurre es que la forma en cómo el niño va descubriendo, el niño es inductivo, ¿verdad? Es inductivo por naturaleza. Entonces, la forma en cómo él descubre parte de la experimentación y de la observación, ¿no? Él puede equivocarse al hacer algo, puede hacer caer algo, él, puede realmente experimentar y esa es su curiosidad. Cuando el niño, a medida que va creciendo, desde esta mirada inductiva, desde la observación, comienza a entender cosas más complejas, desde la experimentación, encuentra un ambiente propicio para ir razonando, pensando en función de lo que va descubriendo, ¿no? Desde lo concreto hacia lo abstracto, seguramente la creatividad tiene una puerta importante en el niño, porque se le permite descubrir y experimentar y ensayar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Pero cuando al niño no se le da el espacio para estas posibilidades, desde la propia familia, obviamente, que es el primer núcleo educativo, eh, va a tener serias dificultades para ver una realidad desde diversas perspectivas, ¿no? Y lo que, o sea, a la larga les estoy diciendo, ¿no? Y vamos a tener un ser humano que lo que hace es reaccionar en función de, am, de lo que se espera que se haga bajo una línea normativa, solamente normativa. Por ejemplo, estos niños que saben qué es copiar y lo hacen muy bien, ¿no? Eh, no es que la normatividad sea mala, no, obviamente no, pero una cosa es actuar bajo unas normas de respeto y de convivencia y otra cosa es no tener capacidad para resolver algo desde otros puntos de vista porque estamos enmarcados solamente en una forma de proceder, nada más. Esa es la diferencia entre lo que es la creatividad o el pensamiento lateral en sí mismo y, y otro tipo de accionar encausado en estos límites, ¿no? Muy, muy rígidos. Les voy a mostrar ahora un video sobre innovación educativa y espero que con esto, Mariel, tenga algunos elementos, ¿ya? Para poder ir considerando en este análisis que usted hacía, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos puntitos que les decía, al menos los esenciales, en temas ya más concretitos, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje, por ejemplo, el trabajo colaborativo, por ejemplo, el tema de la innovación y otros que son esenciales. Yo les pido que vayan tomando nota de todos estos puntos que son de las lecturas como conceptos centrales
para sobre ello ya comenzar a, a debatir, a intercambiar opiniones en un foro, ¿no? Que es la próxima actividad, y después de ello en la aplicación de análisis de casos, ¿ya? Bien, entonces, de igual manera van a tener la posibilidad de compartir algunos criterios ahora y ojalá yo pueda también escuchar algunos de manera ya más directa, ¿no? Que se educa a los estudiantes, puesto que ya no se trata de un... Solemos pensar que con la simple introducción de tecnología en las aulas ya estamos innovando. Sin embargo, la innovación educativa va mucho más allá, exigiendo que los roles de profesores y alumnos cambien totalmente. En este video veremos en qué consiste la innovación educativa y qué tendencias existen en este campo. La forma de enseñar en la escuela ha cambiado mucho durante los últimos años debido a la introducción de las nuevas tecnologías, pero también ha cambiado la manera en la que se educa a los estudiantes, puesto que ya no se trata de un grupo de alumnos pasivos que escuchan a un profesor, sino de un aprendizaje conjunto en el que todas las personas participan. La innovación educativa es un proceso que implica un cambio en la enseñanza y se basa en 4 elementos fundamentales: las personas, el conocimiento, los procesos y la tecnología. Si no se consideran los 4 elementos conjuntamente, es probable que la innovación educativa no tenga el éxito esperado. En la innovación educativa podemos diferenciar varias tendencias, entre las que podemos destacar las siguientes. Primero, gamificación, que consiste en utilizar juegos para enseñar y potenciar la motivación de los estudiantes. Segundo, aula invertida, estrategia didáctica que permite que algunos ejercicios se realicen en casa y en el aula se refuercen con la participación activa de todos. Tercero, aprendizaje colaborativo, enfoque educativo que busca mejorar el rendimiento y aprendizaje trabajando en grupos. Cuarto, realidad virtual y realidad aumentada. El uso de nuevas tecnologías mejoran las experiencias educativas agregando componentes virtuales. Quinto, aprendizaje por proyectos, estrategia de enseñanza basada en la experiencia y la acción, donde los estudiantes plantean soluciones a problemas reales. Sexto, formación a los profesores. Cualquier profesional, con independencia del área en la que trabaje, debe reciclarse y aprender. La formación continua es fundamental para la innovación educativa. Séptimo, gestión del centro educativo. No solo se trata de usar nuevas tecnologías en el aula, sino de implementar una nueva forma de ver la enseñanza y una nueva cultura innovadora. Muy bien. Entonces, Mariel, ahí está lo que usted decía, ¿no? O sea, las tecnologías están, pero innovar no es usar tecnología. Innovar tiene que ver con crear todo un ambiente diferente, ¿ya? Para el aprendizaje y la enseñanza. Y les hablaba de aula invertida, les hablaba de gamificación. ¿Ustedes han escuchado del aula invertida? ¿Sí? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué conocen del aula invertida o han tenido alguna experiencia de aula invertida? Sí, yo he tenido una Evelyn. experiencia en la pandemia. Sí, no sé si me escucha bien, estoy desde el celular esta vez. Sí, la escuchamos muy bien. Adelante, la escuchamos. Yo trabajo en un colegio y trabajo con niños de 7 y 8 años, entonces la pandemia realmente ha sido un momento en el que hemos demostrado lo creativos que somos utilizando herramientas tecnológicas, ¿no? Más aún trabajando con niños de esas edades. Lo que hacíamos nosotros como parte del aula invertida era tener un repositorio de material, de juegos, había gamificación también, donde los chicos podían encontrar recursos que tenían que revisar antes de llegar a la clase, ¿no? Y una vez que llegaban a la clase, ya trabajábamos con preguntas, trabajos de grupo, reflexiones, ideas locas, respuestas incorrectas, ¿no? En una serie de estrategias donde ellos podían aplicar lo que habían entendido, habían conocido antes de llegar al aula. Pues me ha parecido una experiencia realmente bonita, pero de un reto máximo, ¿no? Para nosotros. Em, Trabajo en un colegio donde también trabajamos con el aprendizaje colaborativo. Es
un método basado en la indagación. Y para realizar proyectos de indagación, los chicos también tienen que llegar con ciertos conocimientos previos, pero estos conocimientos previos no son, digamos, de forma natural, de su cotidiano. Tienen que indagar antes de llegar a la indagación grande. Entonces es otra forma en la que nosotros también utilizamos el aula invertida. Interesante, Belén. Muchas gracias por compartirlo. Y coménteme, ¿cuál es y esto es una inquietud personal, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución del plantel docente? No sé cuánto tiempo está usted en este ambiente, ¿no? Pero sí, o tal vez recientemente, pero si está desde antes, desde hace algún tiempo, ¿cuál ha sido el proceso en que los docentes han ido incorporando todo esto? ¿Cómo usted ha visto? ¿Qué ha facilitado para que eso pueda ocurrir? Nos hemos lanzado a la piscina en realidad, ¿no? Hemos aprendido haciendo. Y en el camino hemos recibido tutorías entre docentes. Si alguien aprendía algo, enseñaba al grupo. O sea, el aprendizaje colaborativo también, ¿no? Entonces, cada uno iba indagando algo y comunicaba al resto del equipo de docentes. La dirección también ha conseguido alguna vez un asesor, un tutor o un mentor que pueda apoyarnos en el manejo de ciertas herramientas. Pero la lectura independiente ha sido también clave. Cuando nos han mencionado que íbamos a manejar el aula invertida, que íbamos a implementar lo que era el DUA, eran términos totalmente nuevos para nosotros. Entonces también hemos tenido que ser proactivos, indagadores entre los profesores, investigar, y ya en la práctica se ha ido consolidando todo este conocimiento. Qué bien, qué bien. También una linda experiencia y de mucha vocación, ¿no? Porque como usted dice, exige mucho más de un docente, mucho más. Y claro, la formación y el acompañamiento al docente también es clave, lo decía el video, ¿no? No necesitamos hacer una formación, no necesitamos tener una mirada instruccional con el docente, ¿sí? Porque el docente aprende desde su experiencia. El docente es muy, eh, es la persona, yo al menos concibo por experiencia también que tengo con los docentes, que con autoridad puede hablar de lo que hace en aula, ¿ya? Lo que tenemos que hacer, más de que mirar la formación como formación del docente, es lo que usted decía, es el acompañamiento desde la tutoría, desde los espacios, crear espacios de diálogo, de compartir, de retroalimentarse, ¿no? Y eso solamente se logra, y lo repito, lo dijo el video también, cuando hay una mirada abierta de la gestión del centro educativo, ¿ya? Es muy importante la mirada de las personas que están a cargo del centro, ¿ya? Muy bien. Muchísimas Gracias, Evelyn. Gracias. Excelente. Bueno, hasta acá entonces hemos abordado lo que es el tema de la innovación. Ya lo hemos entendido de mejor manera. Vayan ustedes poniendo ahí, tienen esquemas, tienen una propia forma de ir asentando, ¿verdad? Esta lógica. Ahora, ya lo dijo su compañera, habló del trabajo colaborativo, es otro punto esencial, ¿ya? Y vamos a compartir en relación a eso. Ahora, este videito que les voy a mostrar les está dando las pautas de cómo aplicar esta metodología del aprendizaje cooperativo, ¿ya? Porque es muy importante saber hacerlo. Así como el aula invertida tiene su lógica de trabajo y nos los ha compartido muy bien Evelyn, el aprendizaje colaborativo no solamente es decir, bueno, ahora colaboren, ¿no? Ahora trabajen juntos, no es eso. Tiene una secuencia bien interesante. Entonces, ahora sí, les muestro, ¿ya? Para que podamos, para que me digan ustedes qué les parece esa secuencia, ¿no? Eh, hay cosas que parecen sin importancia, pero tienen mucha importancia cuando hablamos de aprendizaje colaborativo. Un minutito, por favor. Ahora sí compartimos.
Un minutito, por favor. Doctora, ¿Sí? me parece que está con dos micrófonos abiertos porque se le escucha con eco. ¿Sí? A ver. Ahora no se le escucha. Ya. Puede ser que sea tema del equipo, porque he cerrado ya el otro dispositivo con el que también estaba trabajando. Eh, es posible que sea tema del equipo. Pero Es se le escucha demasiado. bien. No, no se ¿Sí? preocupe, se le escucha bien, sí. Ya, gracias, gracias. Voy a ver para la siguiente clase de poder subsanar esto, ¿ya? Estoy compartiendo ahora la pantalla. Paquetigos desde 2 bolivianos, perfectos para cada bolsillo y ocasión. Actívalos en la app Mi Tigo. Que promueven y permiten el trabajo. El aprendizaje colaborativo es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en la que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, que perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos solo si sus compañeros también lo hacen. El aprendizaje colaborativo provoca una gran cantidad de efectos positivos en los alumnos. Entre ellos destacamos un aumento de la productividad, del razonamiento, de la producción de ideas y soluciones nuevas y una mejor transferencia de lo que se aprende. Un aumento de la preocupación y del compromiso con los otros y un aumento de la autoestima. Para que puedas aplicar el aprendizaje colaborativo en tus clases, es importante que primero de todo promuevas el diálogo y el respeto entre ellos. Gracias a ello, harás que estén abiertos a compartir sus ideas y conocimientos con sus compañeros. El objetivo es que tengan la mente abierta, algo completamente necesario para aceptar ideas diferentes a las suyas. Si es necesario, puedes establecer unas normas de comunicación. La distribución de los grupos debe ser equilibrada. Se debe distribuir a los alumnos en equipos de trabajo que incorporen diferentes visiones, niveles y formas de trabajar. Para ello, antes de formar los grupos, deberás dedicar un tiempo a analizar la clase y a localizar a los alumnos capaces de ayudar al resto, a los alumnos con dificultades y a los alumnos que se mantienen en la media del aula. Una vez localizados, los deberás mezclar con la finalidad de que aprendan los unos con los otros y que todos puedan contribuir en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, los grupos deben ser equitativos los unos con los otros, por lo tanto, su construcción debe ser similar. Utiliza metodologías variadas, no te estanques en el método de enseñanza tradicional, indaga y busca diferentes formas de trabajar para permitir que todos los alumnos puedan lograr sus objetivos. Para ello deberás incluir diferentes actividades didácticas como pueden ser los proyectos, los breakout, los experimentos en el laboratorio o los debates. Incluye las tecnologías en tu práctica diaria. Tenemos al alcance una gran cantidad de programas y aplicaciones que promueven y permiten el trabajo colaborativo. Estas tecnologías favorecen notablemente la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los alumnos. Por otro lado, ayudan a fomentar su creatividad y su forma de representación. En este caso, podemos utilizar programas como Geniali, Prezi, Canva o Wix para que los alumnos puedan presentar sus trabajos al resto de compañeros. Por último, para poder llevar un seguimiento del proceso de aprendizaje, comparte con tus alumnos diferentes formas de evaluación, entre ellas la coevaluación. De este modo, los alumnos serán partícipes de la evaluación de su propio proceso y sabrán qué se espera de ellos. Pon en práctica estos consejos en tus clases y lograrás que tus alumnos aprendan a trabajar colaborativamente. Si quieres conocer más estrategias y metodologías educativas, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de la campanita para enterarte de cuando subo un nuevo vídeo. Yo me despido por hoy y nos vemos en el Muy bien. Ahí como tienen maestro. algunos elementos, ¿no? De lo que correspondería el aprendizaje cooperativo. Algo importante, ya, tiene que ver con generar el ambiente primero. O sea, no podemos entrar al aula, ¿no? Y decir, vamos a hacer algo en grupos, porque eso no es el aprendizaje colaborativo. Lo único que vamos a generar es, ¿no? Los chicos comienzan a tensionarse y decir, y ahora yo quiero estar con él, ¿no? Porque él hace todo y lo hace bien. Entonces comienzan a pensar de esta manera, ¿no? En cambio, cuando se ingresa con actividades para que intercambien ideas,
para que un poco dispersen, jueguen, se relacionan en un marco de respeto y se les va y se cuenta ya con un ambiente de esas características recién, ¿no? Recién, ahora sí vamos a ver una dinámica para ir conformando algunos grupos que son para un proyecto y vamos estableciendo ciertas normas, pero ustedes ya previamente habrán identificado, ¿no? Para que este grupo tenga variedad de aportes y no tengamos todos los que tienen ciertas habilidades y afinidades en un lado y otro que tiene igual ciertas afinidades y habilidades por otro lado, sino más bien tengamos una confluencia en un mismo grupo de varias personas y varios aportes, ¿no? Esto es muy importante. Y claro, el tema del asesoramiento y el acompañamiento. ¿Han tenido posibilidad ustedes de trabajar en grupos colaborativos o cooperativos en su aprendizaje? Doctora, buenas noches. Eddie, buenas noches, adelante. Sí, bueno, doctora, la verdad sí, en uno de los colegios con los que trabajo, los profesores sí organizan este tipo de aprendizaje, ¿no? De cooperación. Los mueven los asientos, ¿no? Los pupitres ya no están así todos como comúnmente se ve, los hacen por grupos, ¿no? Cosa que ya están un grupo de tres, entre seis, ¿no? Y todos están mirándose, ¿no? Cosa que cada materia, cada asignatura, el contenido de lo que avanzan, cada uno se va ayudando, apoyando, ¿no? Lo que sí está mal, ahora que usted lo menciona, es que la profesora sí los separa por notas, digamos, ¿no? Los que más pueden, los más aplicados, los pone juntos. Y a los otros, los que están haciendo chacot y todos los separa, ¿no? Entonces, bueno, sugerencia mía, tampoco conocía mucho de esto, es que yo les sugerí, ¿no? Que les pueda más bien cambiar, ¿no? Rotar, porque creo que hay unos 6, digamos, que están así más aplicados que los otros, hay que los rote. Entonces, eso yo vi, ¿no? Como una forma de aprendizaje colaborativo. Muy bien, muy bien. Ahora, mire, si se logra que los chicos comprendan que dependen del otro, hemos dado un gran paso, ¿no? Cuando yo caigo en cuenta de que solo puedo hacer algo, pero acompañado lo puedo hacer mejor o me es beneficioso no solamente a mí, sino a todos, ¿no? Porque dependemos unos de los otros. Eso abre muchas puertas para realmente un trabajo colaborativo, ¿no? Porque sé que lo que yo haga lo estoy haciendo para el otro también, ¿no? Y esto va de la mano, ¿saben de qué? Principalmente de un sentido de familia. Los niños, los chicos que en casa no tienen espacios de diálogo, de apertura, de vinculación con los padres, eh, difícilmente comprenden este concepto con claridad. Hay que trabajar con ellos mucho, ¿no? Mucho, mucho, porque en familia, en casa, no ha habido espacios en los que sepamos, en los que nos identifiquemos como familia, ¿no? Cada uno con un lugar especial dentro y que es importante para el otro, ¿no? Esto no se ha dado por alguna razón, entonces le es difícil. Pero ahí está el docente para, a través de estas estrategias que decía usted, Andy, ir vinculándolos unos con otros, vinculándolos, ¿no? Hasta que vayan entendiendo cuán importantes son para sus compañeros, cuán importantes son para los demás. A diferencia de antes, ¿no? Que los castigamos a la esquina, mirando hacia la esquina. Eso es otra lógica. Juana, la escuchamos, adelante. Bueno, gracias por permitirme participar. La verdad que analizando estos componentes, estos elementos, estas características de lo que ahora debería ser los sistemas educativos, realmente uno se ilusiona
porque andamos desilusionados intentando reestructurar la visión de acuerdo a los cambios sociales, etcétera, que se dan y que a veces se va limitando. Por ejemplo, la compañera que me antecedió habló del DUA, ¿no? El Diseño Universal de Aprendizaje. Y hicimos el taller del DUA en contraposición a los diseños curriculares, no, las adaptaciones curriculares individualizadas. Entonces, los profesores han aplicado el DUA, han incorporado técnicas, etcétera, para que una persona que está en inclusión pueda lograr sus aprendizajes. Y nos mandan desde dirección distrital de que tenemos que presentar los diseños, las adaptaciones curriculares individualizados. Entonces, a mí me encantaría que personas como usted, por ejemplo, estén en cargos decisivos dentro del sistema educativo y que con propiedad puedan modificar todos estos elementos que realmente exigen lo que son los estudiantes. Tengo hartas dificultades, por ejemplo, en estudiantes de nivel secundario que andan aburridos en clase, totalmente desmotivados, porque con el susto y que se desmayen mis compañeros en aula, tal vez, es que aún seguimos en un tipo de educación bancaria donde el profesor expone, los estudiantes escuchan. Y nada, y al primer profesor que tiene la audacia de plantear una metodología diferente a la tradicional, pues es como una apertura increíble y van exteriorizando hasta el punto de incluso haber una confrontación de estudiante-docente. ¿Sí? A mí sus clases me aburren. ¿Sí? Yo en History he aprendido todo lo que usted nos dice y más, ¿no? Y entonces es un momento en el que realmente podamos aplicar ya con valor este tipo de conceptos que estamos revisando y realmente yo súper, no sé, emocionada diría yo, porque son alternativas frente a lo que se está repitiendo. Gracias, Juan. Gracias. Sí. No es fácil, no es fácil porque obviamente las personas somos comunidad, ¿no? Y cuando somos comunidad, pues de pronto el cambio tiene que venir por algún lado, ¿sí? Pero tenemos que estar acompañados también, ¿sí? Entonces, si podemos partir nosotros, no sé si era Edgar que nos hablaba de que tenemos que empezar por algo, por algún lugar, ¿no? En una clase nos decía, esto es importante. Y de donde tenemos que empezar es de la forma en cómo pensamos, ¿no? Y cómo vemos las cosas. De ahí tenemos que empezar. Si los chicos están, como decía Juana, cansados, desmotivados, ¿sí? Ya es una alarma, es una alarma importante. ¿No? Y si el docente está de igual manera desmotivado, no quiere saber nada, también es otra alarma importante. ¿A quién tiene que alarmar todo esto? Ya les decía, a los que están enfrente de la gestión. Todos hacemos gestión, todos. El docente hace gestión en su aula, ¿no? Es gestión de aula. Y se hace gestión también a niveles ya mayores, ¿no? Ahora les voy a mostrar a qué se refiere cuando hablamos de gestión. Son muchos los elementos que se incorporan en la gestión, muchos, muchos. Hablar de gestión implica hablar de pensamiento estratégico, ¿ya? Implica hablar de que las personas que están a cargo de la toma de decisiones son capaces de prevenir los riesgos y de adelantarse a situaciones catastróficas que pueden ocurrir para el sistema, ¿no? Para el ecosistema en sí. Entonces, toma acciones y son acciones que permiten reencaminar algo que puede no estar. Entonces, esas señales son pues alarmas para las personas que hacen gestión.
¿no? Pero si las personas que hacen gestión no están cayendo en cuenta de esto, porque su pensamiento, su mirada sobre lo que es una institución educativa, sobre lo que es la educación, la enseñanza, el aprendizaje, o sobre lo que es su propio rol, está todavía en una línea que es fuera, que no es compatible con lo que es una concepción del ecosistema educativo, es muy difícil realmente que se dé esto. Por eso, para mí es muy importante que ustedes caigan en cuenta, porque todos ustedes van a tener posibilidades y ya tienen posibilidades de gestionar con el alcance que tienen, ¿ya? Y en algún momento será una posibilidad mayor. Ya les decía, el primer componente, el esencial, es el plantel docente. De verdad que es así. Y si al plantel docente no le damos la posibilidad de potencializarse, esto no resulta. Pero me ha gustado tanto escuchar a su compañera que nos decía, trabajo con un grupo así de estas características, ¿no? Eso es muy, muy, muy vivificante, ¿no? Bien, les voy a mostrar ahora, este es un video un poquito más largo, ¿ya? Me parece que son 7 minutos. Es porque abarca muchas cosas de lo que es gestión, pero no va en la línea de la que habíamos visto antes, ¿no? Hemos hablado de temas de aula, de metodologías y otros. Esto va más en la línea de gestión, que como han visto es otro pilar importante. Así que espero puedan mantener la atención, tomar nota y luego vamos a ir cerrando con un compartir más. Con todo esto, ¿ya? Es muy importante que para la siguiente sesión hayan hecho una revisión de las lecturas de esta segunda unidad, al menos exploratoria, ¿ya? Pero lo veremos eso o vamos a hablar con más calma al retorno de este video y de ir cerrando la sesión, ¿ya? Perfecto. Un momentito, vamos a ver. La gestión educativa es una disciplina que aplica diversas técnicas para fortalecer las funciones de las instituciones educativas de un país. Se vale de decisiones, procesos y acciones a través de las cuales alcanzan sus metas. Gestión quiere decir gerencia, planificación, estrategia, visión de futuro, liderazgo. Comienza por establecer la misión y visión del centro educativo. ¿Qué tipo de sistema pedagógico se prefiere? ¿Qué contenidos son los más urgentes? ¿Cuál debe ser el perfil de los egresados del centro? Todo ello ceñido a las leyes educativas vigentes de cada país. A partir de la misión y visión, la gestión educativa abarca todas las decisiones, procesos y acciones para orientar la actividad del centro escolar hacia la realización de sus fines y razón de ser, más allá de la administración de los recursos. Muchas veces se confunde la gestión educativa con la administración educativa. La verdad es que la segunda forma parte de la primera. En efecto, una parte de las responsabilidades de los gestores educativos, el director del centro junto con otras figuras de liderazgo, ya sea profesores o administrativos, consiste en administrar los recursos financieros y materiales del centro, pero va más allá. La gestión educativa incluye, además de la administración, todas las restantes dimensiones que conforman la realidad del centro educativo, las prácticas pedagógicas, la relación con los padres y representantes, los proyectos de innovación y mejoramiento y el currículo. Características de la gestión educativa. Fortalece la autonomía del centro educativo dentro del marco de las leyes educativas vigentes. Permite a los centros educativos ajustar sus prácticas pedagógicas para responder más efectivamente a las necesidades locales.
Más que como una institución cuyo objetivo es educar, la gestión educativa concibe las escuelas como un grupo diverso de personas en constante interacción. De esta manera promueve un aprendizaje que va más allá de los contenidos académicos y de los estudiantes, pues involucra al personal docente y administrativo e incorpora la dimensión multicultural. La responsabilidad por el mejoramiento constante del aprendizaje de los estudiantes no recae solamente en estos y sus profesores, sino que abarca a toda la comunidad educativa, directivos, coordinadores, padres y representantes. Es planificada. Requiere de proyectos precisos y lapsos temporales para su realización. Es controlada. Posee indicadores de gestión que permiten evaluar el grado en que las metas han sido alcanzadas y el desempeño de los responsables. Es interdisciplinaria. En la gestión educativa participan profesionales de diversas áreas de la educación, la psicología, la antropología y la sociología. Es participativa. Involucra a todos los miembros de la comunidad educativa, no solo a los directivos. Es abierta a la innovación. Uno de los objetivos de la gestión educativa es mejorar continuamente el aprendizaje y cumplir de manera más eficaz con la misión que se ha impuesto el centro educativo. Principios de la gestión educativa. Los principios que regirán la gestión educativa son los que cada centro se imponga a sí mismo, en el marco de las leyes educativas vigentes. Por eso varían de plantel a plantel. Sin embargo, algunos principios que con frecuencia guían la gestión educativa son los siguientes. Proporcionar una educación de alta calidad, con sentido humano y perspectiva multicultural, es la razón de ser del plantel. Todas las acciones que tomen deben ser del conocimiento de los miembros de la comunidad educativa. La organización, los procedimientos, las normas y las acciones cotidianas no serán contradictorios con la misión y visión del centro educativo. Determinar de manera clara la responsabilidad que corresponde a cada persona y área en la toma de decisiones y sus resultados. Dimensiones de la gestión educativa. Como mencionamos anteriormente, la gestión educativa está relacionada con todos los aspectos o dimensiones del funcionamiento del centro educativo: la dimensión directiva, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. Explicaremos brevemente cada una de ellas. Dimensión directiva. Esta dimensión se enfoca en la dirección general del plantel educativo, proporciona liderazgo y supervisa el trabajo que se realiza en otras dimensiones de gestión. La dimensión directiva es la encargada de interpretar los deseos y aspiraciones de la comunidad educativa para el plantel y evaluar si son viables. Si lo son, traducirlos en acciones concretas con una visión estratégica. También se ocupa de la cultura organizacional y el clima y gobierno escolar. Dimensión pedagógica. Se enfoca en la mejora continua del proceso de aprendizaje de los estudiantes a través del conocimiento, la experiencia, las investigaciones y las innovaciones de los profesores y otros miembros de la comunidad educativa. Entre los principales responsables de esta dimensión está el diseño y la constante actualización del pensum del estudio, la metodología de enseñanza-aprendizaje, el sistema de evaluación de los estudiantes, la organización y el clima del aula. Dimensión administrativa. Esta dimensión se encarga de gestionar los recursos materiales y financieros del centro educativo. Le compete lo relacionado con el mantenimiento e higiene de las instalaciones, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, así como el manejo administrativo del talento humano. Dimensión comunitaria. Abarca las relaciones del plantel educativo con los padres, representantes y otros miembros de la comunidad en la que tiene sede. La dimensión comunitaria requiere adoptar una perspectiva multicultural e inclusiva, que promueva la tolerancia y empatía con los puntos de vista y las necesidades de todos los involucrados con la actividad cotidiana del centro educativo. Importancia de la gestión educativa. Las sociedades actuales han sufrido cambios muy profundos en las últimas décadas. Hace solo 30 años no existían tecnologías que ya nos resultan cotidianas, como los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la Internet de alta velocidad y, sobre todo, la casi ilimitada conectividad y acceso a la información que estas tecnologías nos ofrecen. Estos cambios también han hecho entrar en crisis a la educación.
¿Cómo debe ser la escuela en la segunda década del siglo XXI? ¿Qué debe enseñar? En una situación como esta, la gestión educativa se alza como una herramienta imprescindible para guiar el barco de la educación a través de las aguas revueltas del mundo actual. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Para que ustedes vayan dando alguna opinión, voy a hacer una síntesis de algunos puntos, ¿ya? Mientras tanto, ustedes ya se van animando en este último espacio para poder compartir. A ver, primero, vamos a pensar en la institución como un ente, ¿sí? Un ente que obviamente es un sistema en sí mismo, ¿no? Ahora, toda institución viva, ¿no? Tiene una identidad. Esa identidad está sujeta a una misión y a una visión. Hagamos un paralelismo con lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Si yo les pregunto cuál es su misión en la vida, ¿qué me contestarían? Y si les pregunto cuál es su visión, que no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Que la misión nos impulsa para continuar siempre, pese a cualquier dificultad, a cualquier caída, nos impulsa, porque es una misión, es la razón de ser de quienes somos. Esa misión, por tanto, no se alcanza completamente. ¿Por qué? Porque siempre nos lleva a algo, ¿no? Entonces, si yo pongo como misión de mi vida ser una mejor persona, nunca voy a terminar de ser mejor persona. Siempre voy a poder ser mejor persona, ¿no? Esa es la característica de una misión. Una visión es aquello que yo pretendo lograr en un tiempo determinado. ¿Cuál es mi visión de aquí a 5 años? De mí misma, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto cuál es su misión y cuál es su visión, será diferente, porque cada uno de ustedes es diferente, tiene su propia identidad. Entonces, es lo mismo con las instituciones. Las instituciones tienen una identidad, tienen una misión y tienen una visión, y tienen valores y principios. Todo esto enmarcado en reglamentos, en lineamientos, ¿no? En manuales, están ahí escritos, ¿no? Pero más que escritos, están vivenciados desde lo que es un clima, ¿no? Un clima, una cultura organizacional. Entonces, ¿qué implica gestionar? En pocas palabras, implica llevar adelante una institución para cumplir su misión. Bueno, entre paréntesis, para llegar a su visión y que tenga siempre este impulso hacia su misión, ¿no? Eso implica. O sea, utilizar todo lo que está a su alcance para que esta institución camine en ese sentido, ¿no? Y por ello, pues, hay una característica de roles diferenciados, hay una característica de participación, hay características de liderazgo importantes, pero básicamente es esto. Y la gestión educativa hoy en día en la línea de la interdisciplinaridad y la apertura hacia lo diverso, ¿no? Hacia el aporte diverso de varias instancias, varias disciplinas y otros, pues está llevado adelante por gran cantidad de profesionales, no es uno, ¿no? A diferencia de antes, decíamos, uy, no, el director es el faraón, ¿no? Es el faraón de la institución, el gran jefe. No, eso ya hoy día tiene ya como que muy antiguo, es una mirada muy antigua. Y me imagino que sí, hay instituciones que todavía están en la línea del gran faraón, pero hoy en día la mirada de la gestión educativa pasa por la responsabilidad compartida de varias instancias, ¿ya? Y si bien hay una persona o un grupo de personas que tienen mayor poder de decisión,
a su vez tienen mayor responsabilidad. A diferencia de antes que se veía como el que tiene mayor poder, capacidad de decisión, pues delega la responsabilidad, ¿no? Que otro lo haga. Ahora no. Ahora la mirada es, si yo estoy adelante y estoy enfrente de algo, mi responsabilidad es mayor. Es decir, yo soy la última en irme, en pocas palabras. Esa es la idea de gestión educativa, ¿no? Asumir con todo esa responsabilidad, por un lado, pedagógica, ¿sí? De lo que es el currículum, de lo que es la organización del aula, de lo que es el plantel docente en su desarrollo didáctico, es decir, ir liderando, ir dando las directrices desde lo pedagógico, desde lo administrativo, que implica temas de administración de recursos prácticamente, ¿no? Desde lo comunitario, que es la vinculación del centro con el exterior y entre los miembros de la comunidad, ¿no? Y la dimensión directiva propiamente que atañe a las decisiones, ¿no? Decisiones estratégicas. Entonces, no es una persona que lo hace, ¿se dan cuenta? Es un conjunto de personas y entre ellas es el docente, porque el docente gestiona su aula, tiene la gestión pedagógica en sus manos. ¿No? Así que esto es, ¿ya? Una mirada del sistema en esta línea. Ok. A ver, ya entrando a lo último. ¿Qué idea les viene en relación al tema de gestión? ¿Qué experiencias han tenido en gestión? ¿Recuerdan alguna institución con una identidad muy dinámica, muy de, ¿no? ¿Han estado inmersos en eso? A ver, Denise, le escucho, luego a Andy. Adelante. Buenas noches, doctora, compañeros. Bueno, en realidad sí, una experiencia en la institución en la que trabajo. En cuanto a gestión, no muy amplia, digamos, pero sí me han encargado en algún punto hacer un trabajo sobre el clima institucional, ¿no? Y bueno, lo estaba relacionando, he leído el artículo de Jaime Jaume, en el que una parte que hablaba sobre cómo influye lo que se hace, lo que se pide, digamos, desde dirección. Este es mi ejemplo, no desde dirección, digamos, sobre el docente, y esto influye también cómo se va desenvolviendo la actividad educativa, ¿no? Porque claro, puede estar de buen humor, puede estar de mal humor, porque lo hayan felicitado, le hayan llamado la atención quizá injustamente, entonces eso influye. Y lo que sí yo he podido ver es que realmente hay instituciones en las que es cierto, todavía hay visiones así como que de faraón, del director, pero es porque falta, desde mi perspectiva, políticas institucionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi trabajo cambian de director, se cambia cada 3 años, a no ser que ocurriera alguna cosa, pero es cada 3 años. Y cada 3 años todos entramos en crisis porque todo cambia, todo se revuelve, ¿no? Hay épocas en las que se prioriza mucho la parte educativa, cómo se va desenvolviendo en el aula, ¿no? Hay otras en las que se prioriza mucho hacer actividades para recaudar fondos, y todo depende de quién esté ahí dirigiendo, y no hay algo claro, o sea, por lo menos algo más estable, ¿no? De cómo tendría que ir relacionándose, tendría que ir moviéndose pese a que cambien directores. Obviamente va a haber variantes, pero no deberían haber cambios tan drásticos que influyen en el clima institucional. No hemos tenido nosotros épocas en las que sí, siempre hay alguien, ¿no? Que opina que no está de acuerdo, porque todos pensamos diferente, pero hemos tenido otras épocas en las que se ve una división, se ve grupos, el clima está tan complicado que uno no sabe ni con quién hablar ni de qué hablar. Entonces hemos hablado solamente, sí, que está haciendo frío, que tanto calor, que la política, ¿no? Porque todo es
le van con el chisme al grupo del director, ¿no? O le van con el chisme al grupo del administrador. Y eso influye tanto en el desempeño en el aula igual, que hay profesores que no se comunican adecuadamente y eso que trabajan, digamos, en paralelo, ¿no? Ay, perdón, mi gata, están tomando cursos paralelos y deberían tener avances parecidos, tal vez por la característica de cada profesor, sus estrategias un poco distintas, pero el avance y todo eso, y no se comunican, porque hay esta situación de que no, es que es amigo del director o es del otro grupo o del otro grupo, y ahora tenemos, por ejemplo, no sé cuántos grupos en el trabajo y está complicado. Y a eso me traía lo que mencionó y también la lectura de Jaume. Eso es lo que quería compartir. Excelente, gracias, Denise. Sí, es decir, es muy cierto lo que usted dice. En las rupturas entre direcciones, ¿no? O sea, que no haya esta continuidad genera todo esto que usted ha vivido y sigue viviendo. Pero es que es tan importante que la persona que asuma un liderazgo o el grupo que asuma un liderazgo rescate primero lo positivo de lo anterior. Qué importante es eso. Mirar lo que hizo el anterior a uno, ¿sí? Y ver lo positivo, los avances que se tuvieron y en qué, o qué estrategias o qué utilizó para esos avances, cómo lo hizo y partir de eso. Pero ¿de qué partimos? Partimos de criticar al otro, partimos de decir estaba mal, hay que cambiar todo. Y entramos en estas crisis tremendas, ¿no? Entonces, necesariamente hay una historia, ¿no? Toda institución tiene una historia. Y como tal, hay registros de la historia. Entonces, los proyectos, los planes, ¿no? Son eso, registros históricos. Las evaluaciones periódicas que se hacen de los logros también son registros históricos. Entonces, alguien que ingresa a una institución, lo primero que tiene que hacer es conocer la historia de la institución. Y la única manera de hacerlo es desde el diálogo con las personas. Además de los documentos, están el diálogo con las personas. Es un tema muy importante el que ha mencionado. Y finalmente, Andy, la escuchamos, Andy, adelante. Sí, doctora, disculpe, es la segunda vez que estoy participando, no sé. Adelante, adelante. Quería puntualmente ver la diferencia, ¿no?, de la gestión educativa en colegios fiscales particulares y de convenio, porque personalmente me tocó trabajar, ¿no?, en estos tres tipos de colegio y veo que hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar el nombre de un colegio, ¿no? Es muy organizado a nivel, creo que nacional, incluso de Bolivia. Son los colegios adventistas, ¿no? Yo veo que tienen un organigrama así de personal muy bien establecido. Y noto que eso ayuda a la calidad de la institución, ¿no? Del colegio, así como que renombrarse. Y también repercute eso en el plantel docente, administrativo. Yo lo veo a este colegio muy organizado, ¿no? Desde la dirección, coordinación académica, coordinación pedagógica, muy bien organizado. A diferencia del colegio fiscal, ¿no? Que ahí el director, si bien está ahí organizando, es ya una persona donde la puede dirigir, pero no veo mucha intromisión de la parte de este docente escolar. Me tocó a mí trabajar también en este colegio y veo que la junta escolar aquí lo maneja el director. Incluso lo tratan de hacerlo sacar, ¿no?, del colegio. Van a la distrital, hacen un montón de problemas, ¿no? Creo que esta parte, en esta área, ¿no?, del fiscal, creo que hace mucho la junta escolar. No sé en qué momento apareció, la verdad. Personalmente no comparto, hace mucho problema para mí, ¿no? Y no ayuda, no beneficia en nada, ¿verdad? En el de convenio es algo así, porque también hay junta escolar, ¿no? La junta escolar, no sé en qué parte del organigrama se lo puede poner, hay
que sacarlo, no sé, esa es mi duda. Esa inquietud tengo, eso comparto, doctor. Gracias. Gracias, Henry. Sí, es un tema de debate realmente, el tema de la junta escolar. Em, es un tema de debate. Lo cierto es que la gestión comunitaria es parte de la gestión educativa. Y en contextos donde la junta escolar tiene tanto privilegio en decisiones y en otros ámbitos, seguramente la gestión comunitaria en ese sentido tiene que tener ciertos matices, ¿no? Porque si desde el reglamento y desde las normas la junta escolar tiene posibilidad de alcanzar, a abarcar decisiones por encima de una cabeza como es el director, por ejemplo, entonces, ¿en manos de quién está esta gestión comunitaria? No es en manos del director, ¿no? Y eso ya conlleva a que no hay claridad sobre los roles directivos. Así que ahí hay que mirar un poco el dinamismo interno, ¿ya? Y sí, es un perjuicio para el ecosistema, claro que sí, porque se trata de ir en una línea de equilibrio, ¿no? Interno. Bueno, Blanca quiere tomar la palabra y eso sí, Blanca, yo le voy a pedir cerrar con usted, ¿ya? Porque me gustaría más que todo escucharla también en cuanto a lo que se lleva de esta sesión, ¿sí? Le rogaría, o sea, también en esta línea para cerrar con usted. Me hubiera encantado escuchar a todos, pero estamos a 2 minutos y tengo que darles algunas indicaciones para la siguiente clase, ¿ya? Cerraremos con usted alguna experiencia y con qué se va de esta clase, qué puede rescatar. Adelante, Blanca. Bueno, doctora, yo con lo que me voy de esta experiencia es que toda organización siempre va a ir al margen de una planificación, ¿no? Una socialización mutua entre todos los gestores de la parte administrativa para que todo vaya al margen de una organización, planificación, cómo se va a realizar cada dicha actividad, siempre resaltando, ¿no? Estos ámbitos educativos que son en beneficio de niñas y niños y jóvenes también, ¿no? En diferentes ámbitos. Quería solo también enmarcar que esta situación, sí, no comparto tampoco con mi compañera que me antecedía. Por ejemplo, yo aquí que trabajo en la Isla del Sol, los profesores nos sentimos un poco acosados por la junta escolar porque siempre está ahí afuera vigilándonos qué comemos, qué hacemos, si entramos a clases o el horario. O sea, estamos así, como vigilados por un águila, ¿no? Nosotros ahí. Pero sí, lamentablemente se toman muchas prioridades, al margen que también el director una sola vez a la semana ingresa, ¿no? Y yo creo que ellos ya se han tomado la prioridad como una autoridad máxima acá. Entonces, sí, es muchas prioridades que se han tomado la junta escolar, pero igual no comparto, igual que mi compañera, no sé, en esa parte, ¿no? Doctora, eso sería. Gracias, Blanca. Sí, podemos entrar a debate con eso en una próxima sesión. Me parece muy interesante para ver cuál sería el rol de una junta escolar en el ámbito del ecosistema, ¿ya? Muy bien. A ver, veía la mano levantada de alguno más de sus compañeros. Me parece que era Edgar. Edgar, ¿quiere tener la palabra? ¿Unos minutos? ¿Un minuto? ¿Con qué se va, Edgar? ¿Con qué se va hoy día? Sí, me gustaría compartir, pero creo que sea mejor, más oportuno hablar de la siguiente sesión, como usted dijo, ¿no? Para continuar esta misma temática del último de la junta escolar y todo eso, ¿no? Porque también tiene su influencia en la educación superior y pues, bueno, pero con gusto puede esperar la siguiente semana, no hay problema. Muy bien, Edgar, está muy bien. Jesús, ¿algo más que quiere usted añadir? Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Me gustaría también comentar la siguiente clase, doctora. Ya, excelente. Entonces, Edgar, Jesús, Lisette, ¿sí? Inicialmente pueden darnos alguna apreciación, ¿ya? A ver, la siguiente clase
vamos a hacer un trabajo con el apoyo de la unidad de posgrado, un trabajo más de encuentro entre pequeños grupos, ¿ya? Ahí con el Zoom, para que pueda generarse un debate en base a algunas pautitas que les voy a dar, ¿ya? Pero para que puedan ustedes entrar en una línea de debate, de compartir criterios ya en grupos pequeños, necesitamos que lean, porque vamos a hablar en función de las lecturas que tienen en la segunda unidad. Si alguno quiere ampliar a otra lectura de otras unidades, excelente. O como en el caso de Gerardo, quiere ver alguna otra opción, excelente en el marco de que sea parte de ecosistemas educativos, ¿ya? Entonces, deben leer alguna lectura mínimamente debe estar leída, ¿no? Porque básicamente, ¿en qué va a consistir? En que en pequeños grupos tomen la palabra, fundamenten lo que piensan y fundamenten en lo que han leído, ¿ya? Así que si no lo hacen, pues no van a tener un adecuado desenvolvimiento. Y esa actividad va a quedar registrada, ¿verdad? Va a quedar registrada en una línea de que yo voy a ir entrando grupo por grupo y voy a ir tomando nota de la dinámica del grupo, ¿sí? Para ver hasta qué punto esto se va consolidando en el sentido de un foro, que es el debate, el compartir criterios, ¿ya? Esa es una segunda actividad importante, ¿sí? Así que es un criterio de evaluación, si quieren. 3 minutos. Un criterio de evaluación. Deben tener la cámara encendida, porque son pequeños grupos, ¿no? Entonces deben tener en un marco de respeto y de proximidad al otro, ¿ya? Así que les pido que prevean esto para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Les agradezco por eso. Bien, nada más, a leer, ¿ya? Me va a encantar poder compartir con ustedes en pequeños grupos. Que tengan un bendecido día el día de mañana y nos veríamos el miércoles también. Que estén muy bien. Doctora, disculpe una pregunta. De las Sí. lecturas de la unidad 2, escogemos nuevamente un libro para leer. Disculpe, estaba entrando mi niña. Exacto. De la unidad 2 escogen uno que les llame la atención, ¿ya? Y con eso, pero ya pueden poner sus apuntes, sacar sus ideas principales, ¿listo? Muy bien. Gracias, disculpe, hasta luego. ¿Por qué? Pues hasta luego, que estén muy bien. Adiós. Buenas noches, doctora. Gracias, buenas noches. doctora. Buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Adiós, Flavia.